todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mar. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo de Canal Más sobre oposiciones os voy a contar un poquito más sobre mi puesto de trabajo. Cómo he llegado, cuál es mi rutina, cuáles son las funciones, a qué me dedico como funcionaria de justicia. Porque es verdad que muchos de vosotros me habréis seguido a lo largo de estos vídeos, que ya llevamos unos cuantos en este canal. Os he dado varios consejos de estudio, de memorización, de relajación, de descansos, de planificación, muchas cosas, y siempre os he dicho que soy funcionaria de justicia y por lo tanto ex opositora. Solamente hace unos meses que soy funcionaria, así que lo tengo muy reciente, pero hoy os quiero contar un poquito más de cuál es mi rutina y de qué va mi trabajo, a qué me dedico realmente, a qué nos dedicamos los tramitadores procesales de la Administración de Justicia. Así que espero que os resulte entretenido y que aprendáis mucho en este vídeo. Pues bueno, empezando por el principio, mi oposición se llama, soy tramitadora procesal y administrativa y pertenece a la Administración de Justicia. Estos exámenes, ya hice un vídeo hablando un poco de los exámenes de estas oposiciones, así que para no repetirme, pero bueno, os resumo brevemente. Estos exámenes no son anuales, no son de estas oposiciones que hay cada año, pero yo me examiné el año pasado, en 2018, justamente en mayo de 2018, y me dijeron que había aprobado en julio de 2018. Pasan unos meses antes de tomar posesión y yo tomé posesión de mi cargo en enero de 2019. Pues bien, como os decía, soy tramitadora procesal. En general os voy a hablar de los puestos de la Administración de Justicia porque son bastante similares, pero básicamente son funciones que se realizan en los juzgados. ¿Vale? Normalmente las personas ajenas al mundo de leyes y derecho y tal no saben muy bien lo que se hace en un juzgado, porque todos visualizamos pues al juez, ¿no? Cuando tenemos que ir a un juicio o cuando hemos ido a declarar algo o a actuar como testigo, quizás en algún juicio o algo así. Eso es lo que visualizamos que existe en un juzgado, pero en un juzgado, además del juez o jueza, pues hay funcionarios en este caso de justicia, que son los que hacen pues todos los trámites hasta llegar desde el principio del procedimiento hasta el final, es decir, hasta llegar a la sentencia y luego si hay recurso, pues hasta el final del recurso. Todos esos personitas, peones, funcionarios, como queráis llamarlos, somos los funcionarios de justicia. Y hay tres cargos, rangos, puestos, o como queréis llamarlo. Está el auxilio judicial, después está el tramitador procesal y luego está el gestor procesal y administrativo, se llama igual que los tramitadores, ¿de acuerdo? Yo estoy en el tramitador, en el de en medio, digamos, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, primero deciros que depende muchísimo de la jurisdicción que os toque, ¿vale? Hay 4 jurisdicciones, civil, penal, social y contencioso administrativo, y obviamente vuestras funciones pues van a depender en qué tipo de juzgado os toque. No es lo mismo que os toque en primera instancia, que un violencia de género, que os toque un Tribunal Superior de Justicia o una audiencia provincial, un Tribunal Supremo. Hay mucha variedad, mucho abanico dentro de las distintas jurisdicciones y de los tipos de juzgados y tribunales que existen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo más o menos os voy a decir un poco las funciones en general y también en lo que yo estoy trabajando, ¿vale? Pero sabiendo que el abanico es mucho más amplio. Por ejemplo, y que no se me olvide mencionar, si os tocara, porque también os puede tocar como funcionario de justicia, un registro civil, pues son funciones totalmente diferentes a lo que os voy a describir ahora, ¿de acuerdo? Entonces, que lo tengáis en cuenta, que no os cerréis a lo que os voy a contar, que sea sí o sí eso vuestro puesto de trabajo, no, ¿de acuerdo? Hay un abanico de posibilidades, aunque sí que es verdad que
trabajar en los juzgados es lo que os voy a contar a continuación. Pues bien, como os decía, en todos los juzgados pues tenemos a un juez, obviamente, después tenemos a un letrado de la Administración de Justicia o secretario o secretaria judicial, que es como se llamaban antes, y luego están los funcionarios, que somos los que trabajamos en la que se llama la oficina judicial. ¿Y qué hacemos los tramitadores en este caso, que es lo que os voy a contar un poquito? Pues bien, como nuestro nombre indica, tramitamos todos los procedimientos, los distintos actos que hay dentro de un determinado procedimiento, desde que se presenta una demanda, ¿vale? Que es, digamos, el inicio de todo procedimiento, hasta el final, que pues, habrá un juicio o no. Puede haber un juicio, después habrá una sentencia y luego puede haber o no un recurso. Pues todos esos trámites, todas esas resoluciones, todo ese papeleo, vamos a llamarlo para hacerlo más coloquial, todo eso es lo que hacemos los tramitadores procesales, ¿de acuerdo? También normalmente los gestores participan en todo ese papeleo, ¿vale? Pero también depende un poco del reparto que se haga en cada uno de los juzgados. Pero bueno, ya os digo, yo os voy a hablar como tramitadora. Pues bien, hay preguntas que me soléis hacer llegar y demás. Si hay contacto con el público, si es un puesto de trabajo de atención al público. Pues bien, esto sí que depende mucho de dónde os toque. Si os toca un registro civil, sí, vais a tener contacto con el público todo el rato. Si os toca un juzgado, como es mi caso, como tramitadora tienes un contacto con el público, pero más limitado, es decir, no es todo el rato con el público, tú tienes que también que hacer trabajo después o trabajo después o antes de un determinado procedimiento, pero no estás todo el rato atendiendo a la gente de la calle, digamos, ¿no? Tienes contacto pues con abogados, con procuradores, con personas físicas, ¿vale? Que no tienen por qué estar representadas. Esto también depende de la jurisdicción que os toque, ¿vale? Por ejemplo, en social, las demandas sí que pueden ser presentadas por una persona física, no necesitan abogado ni procurador, entonces sí que tienes contacto pues, con cualquier trabajador que venga a presentar, por ejemplo, una demanda de despido. Sin embargo, en civil sí que es necesario abogado, procurador y demás, entonces normalmente el contacto directo lo tienes más, pues eso, con los abogados y procuradores. ¿Vale? Entonces esto sí que depende de la jurisdicción, pero en general lo que tienes son unas horas de atención al público, que puedes tener más o menos gente, dependiendo del día. Luego, en cada juzgado, pues hay unos días en los que se celebran juicios. Los tramitadores no entramos en sala, digamos, no tenemos la obligación de entrar en sala. Sí que es verdad, los de auxilio judicial, nuestros compañeros de auxilio sí que son los encargados de preparar la sala y demás, tienen otras funciones, pero como tramitadores lo que tenemos que hacer es preparar esos juicios y después del juicio pues hacer las resoluciones que nos mande pues su señoría, ¿de acuerdo? El juez o la jueza que sea. Puede ser notificar una sentencia que ellos hayan puesto o hacer determinados autos o decretos o hacer la resolución dependiendo de lo que haya pasado, si ha habido una suspensión de un juicio, si ha habido un desistimiento, si ha habido una conciliación, dependiendo de lo que haya pasado, pues así nosotros tenemos que hacer el documento que sea, ¿de acuerdo? Antes del juicio, pues normalmente antes del juicio es donde más trabajo tenemos, porque imaginaros que desde el momento que se presenta la demanda hasta el momento del juicio pueden pasar muchísimas cosas como admitir pruebas, pues todos esos documentos que son necesarios, autos, citaciones, notificaciones y demás, tenemos que hacerlas nosotros, citar a testigos, por ejemplo, cualquier cosa que surja hasta el momento del juicio, tenemos que tramitarla, de ahí es de donde viene el nombre de tramitador, tenemos que tramitarla nosotros, los tramitadores procesales, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que es un poco complicado de explicar o sea, lo estoy intentando explicar de forma coloquial para si no estáis estudiando estas oposiciones y si no tenéis nada que ver con el mundo del derecho y de leyes y demás, pues así os podéis situar de cuál es realmente
las funciones del tramitador procesal. Pero bueno, si entendéis un poquito más, si sí que habéis estado, si sois por supuesto profesionales de la justicia o si habéis estado alguna vez en un juzgado, ahí sí que vais a ver el trabajo real de los tramitadores y de los gestores y de los de auxilio. Ahí es donde sí que lo vais a poder ver. Así que bueno, si realmente tenéis curiosidad y demás, pues a lo mejor os podéis acercar a algún juzgado de vuestra ciudad y echar un vistazo un poco a las funciones. Y si tenéis algún conocido, pues muchísimo mejor, porque como os digo, depende mucho del juzgado que os toque, de la jurisdicción, incluso de la ciudad, de que habrá juzgados pues más saturados, con más cargas, menos cargas, los repartos de tareas se harán de forma diferente, pero bueno, en general es lo que os digo, se trata de tramitar cada uno de los dentro de un procedimiento que comienza cuando se presenta una demanda hasta que finaliza el procedimiento, que puede ser por sentencia o por recurso, pues todos esos trámites, todas esas resoluciones, todo eso que pase hasta el momento del juicio y después incluso, es que hay muchas posibilidades, muchas opciones. Todo eso que pase es lo que nos encargamos de tramitar los tramitadores procesales, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os haya resultado interesante. Los que tuvierais curiosidad por este puesto de trabajo, ya os digo que depende muchísimo también eso de la jurisdicción que os toque. Si os toca pues un registro civil es un trabajo totalmente diferente, pero bueno, yo os hablo del trabajo de juzgado porque yo estoy destinado en un juzgado y entonces es el trabajo que puedo ver en mi rutina y todos los días y es de lo que realmente os puedo hablar. Si os ha quedado alguna duda, alguna pregunta sobre este vídeo, sobre vídeos próximos que queráis que hable sobre ello, ya sabéis que podéis dejarme comentarios aquí debajo en YouTube. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, pues me hace mucha ilusión que le deis al like, al puño para arriba y que os suscribáis al canal de YouTube de Editorial Mat para estar pendiente de todos los próximos vídeos sobre oposiciones que estamos preparando. Yo, sin más, me despido hasta el próximo vídeo.